Canal Universitario presenta. Con el patrocinio de... Aquí comienzan a ser realidad tus sueños. Carreras tecnológicas. Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales, FCCEP. Últimos cupos. Decídete. Amigas y amigos, príncipes y princesas, nuestro saludo cordial, afectivo y con todo el agradecimiento por acompañarnos siempre en este subprograma Libros, Lecturas y Salud, Exdomadario, por nuestro canal universitario Como Vos Lo Querés. Y hoy vamos a hacer este editorial muy rápidamente porque tenemos dos invitados especialísimos, politólogos, que nos van a informar todo este aspecto del análisis político, sobre todo en las elecciones de nuestro país, las que acabaron de pasar y las que vienen con respecto a Presidencia de la República. Y la primera recomendación, como siempre, para nosotros es, y para ustedes, la risa es un método infalible para curar todo tipo de enfermedades, pero todo tipo de dificultades con la risa. Definitivo, ustedes pueden hacer el ensayo permanentemente en su casa, ante sus amistades, ante su esposa, ante su esposo, ante sus hijos. Lleguen a hacerle una aclaración o a darle una orden a alguien y llegue con una sonrisa en los labios y usted se dará cuenta del resultado positivo que va a tener. Por supuesto, una sonrisa franca, interna, sentimental, no una sonrisa de dientes para afuera. Nuestra segunda recomendación es llevemos un libro debajo del brazo. Es el mejor camino hacia el conocimiento y realmente el mejor camino hacia la felicidad, hacia la sabiduría. Nuestra tercera recomendación, como siempre, es sembremos una huella positiva por nuestro planeta. Todos, absolutamente todos, podemos hacer cosas permanentes, diarias, a cada instante, para mejorar nuestro planeta. Como tenemos una deuda, amigas y amigos, queremos invitarlos de la manera más comedida a la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, porque en esta semana no vamos a estar al aire por cuestiones de Semana Santa y por primera vez la Universidad del Valle y su fundación a nivel de medios no vamos a trabajar con los programas para salir al aire en la Semana Santa. Por eso de una vez los estamos invitando a unos eventos especialísimos de la Biblioteca Departamental. El próximo 20 será la semana de la apertura del Truequetón Literario, Orienta John Navia y la Sala de Cultura e Idiomas a la 1 de la tarde. La Ruta del Saber, grupo de promotores de lectura y escritura, orienta este grupo. Tenemos también la presentación del libro de memorias del taller de escritura creativa, El Cuento de Contar, que presenta José Zuleta, un invitado que siempre ha estado con nosotros aquí en el auditorio Jorge Isaac a las 6:30, informe 620-0433, pero en ese mismo número 620-0433 que aparece aquí en pantalla, 620-0433, le dan la información de todo lo que tiene para ustedes y para todos nosotros la biblioteca en este mes del idioma, en este mes de los niños. Y también tenemos un evento muy especial, Rayatón, escritura en el muro, orienta John Navia, otro invitado nuestro permanentemente, y esto es en la Biblioteca Departamental a las 3 de la tarde el próximo 23 de abril, porque ese día, Día del Idioma, tenemos maratón de actividades lúdicas y también tenemos charla, la lengua, el habla y la biblioteca, que orienta nuestro compañero subdirector, el profesor Lizardo Carvajal. Así que, amigas y amigos, están ustedes cordialmente invitados a que participen en todas estas actividades que tiene la biblioteca para esta semana del idioma, para este resto de mes
y ustedes pueden participar, es todo completamente gratuito. Asistamos, la cultura nos mejora la calidad de vida. Ahora sí vamos a conocer nuestros patrocinadores de la lectura y la escritura y de la cultura, y arrancamos ya con las entrevistas, con el diálogo amable con este par de politólogos. Ya regresamos. Yo escogí el CESED por su excelente calidad académica. Porque contamos con lo último en recursos técnicos y tecnológicos. Me ofrecen todas las posibilidades de financiación y lo mejor, sin intereses. Tengo la posibilidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo. Por eso yo estudio en el CESED, porque aquí comienzan a hacer realidad mis sueños. Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales, CESED, porque aquí comienzan a hacer realidad de tus sueños. Aproveche ya el gran supercombo de muebles e innovaciones Johnny. Juego de sala, comedor con vidrio y alcoba por solo 1.799.000 pesos. Fácil aprobación de crédito sin cuota inicial. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Muebles e innovaciones Johnny. Los colombianos son como mi café. Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, sonreír es su bandera. Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos. Son alegría de sabor. Colombia, tomémonos un tinto. Café Águila Roja, seamos amigos. Águila Roja, tomémonos un tinto. Café Águila Roja, seamos amigos. Café Águila Roja. Regresamos, amigas y amigos, y como se los he comentado anteriormente, tenemos los invitados especiales en el día de hoy, principalmente a quien hizo posible que llegara aquí a Colombia este gran doctor politólogo, Óscar García Luengo, y quien ha hecho posible esto es el doctor Alonso Moreno, politólogo también de acá de la Universidad del Valle y profesor universitario, gracias a Poemia, su casa editorial. Y empezamos de una vez. Bienvenidos, caballeros. Rafael. Doctor García, doctor Moreno, es un placer para nosotros contar con ustedes hoy y nuestros amigos televidentes, porque vamos a hablar de un tema que está en este momento en ebullición. Acabamos de terminar unas elecciones para el Congreso de la República, una consulta y la elección del Parlamento andino. Pero estamos ya a exportas, a menos de un mes, para las elecciones de Presidencia de la República, y es el tema apropiado. Bienvenidos y arranquemos de una vez, como se dice, vamos al grano, maestro Alonso. Gracias, Rafael. Gracias a todos los televidentes de nuestro canal universitario, y como tú lo decías, sí está presente aquí en la universidad haciéndonos una visita académica el profesor Óscar García Luengo de la Universidad de Granada, y pues estamos en una serie de conversatorios sobre un tema bastante sensible, que es el tema de la legitimidad hoy de los sistemas electorales. Y por supuesto de los indicadores de democracia. Entre la democracia de los antiguos y de los modernos, digamos que es el gran salto caracterizado porque la democracia de representación sería como la solución a todos los males y al desarrollo de las grandes ciudades que limitaban el ejercicio de la democracia participativa. Pero estos regímenes electorales han entrado en crisis, porque hay problemas de legitimidad, porque son procesos electorales que no incorporan el mayor número de participantes a las urnas, y esto parece que ha generado crisis. Esa sería como la primera pregunta. Profesor Óscar, ¿los sistemas electorales están en crisis? Bien, bueno, muy amable por la invitación, y de nuevo vamos al grano. Es una pregunta complicada de contestar sin hacer una contextualización previa. Si entendemos por crisis un proceso por el cual el modelo actual que ha regulado los procesos electorales
ha encontrado un agotamiento claro porque tenemos procesos clarísimos de desafección política, de falta de legitimidad de los sistemas, de niveles de corrupción quizás sin antecedentes y de niveles de desconfianza hacia lo político enormes. Podemos decir que sí, los sistemas electorales son una parte del proceso de crisis de las democracias representativas. Pero yo diría, quizá en un afán de optimismo compulsivo que me suele caracterizar, que también son parte de la solución. Es decir, no solo son una componente de la crisis, sino que puede ser una de los andamiajes a construir alrededor de esa superación a la que sin duda estamos obligados en los sistemas democráticos en el mundo occidental, si se me apura. Sí, pero en Colombia, por ejemplo, los índices de participación electoral son muy bajitos. Aquí las abstenciones están en el orden del 60%. Es decir, hay una apatía muy fuerte, no convocan los partidos, y un segundo elemento es que en Colombia hay un avance muy significativo del fenómeno político del voto en blanco. ¿Cómo interpretar eso en el marco de las desafecciones? Bien, la interpretación de la abstención es realmente compleja. Muchos autores nos dicen que la abstención es un indicador de consolidación democrática, dado que después de una transición y un efecto de convulsión, de participación, de confianza, etcétera, y una vez alcanzados las cotas de democratización exigidas por la ciudadanía, la sociedad civil se contrae y decide no participar como un derecho más. Es decir, los ciudadanos perciben que pueden participar o no, es su elección, y por lo tanto es una decisión que les corresponde a ellos. En esta línea, por ejemplo, tenemos la democracia por excelencia. Es una ironía propia, Estados Unidos. Los niveles de participación electoral en Estados Unidos son bajísimos y siempre se estuvo intentando comprender por qué ocurría. Habitualmente había uno de los indicadores que nos hacían dar más luz a esto, era que el censo electoral en Estados Unidos no es automático. Si uno quiere votar tiene que ir a registrarse específicamente, lo cual ya genera una molestia en el propio individuo. Además, las elecciones se celebran entre semana, en día laboral, o sea, hay una serie de componentes. Sin duda es un elemento complejo, puede tener muchas lecturas, y el voto en blanco creo que es aún más complejo, pero casi más interesante. Una preguntita, doctor Oscar. En sociedades en crisis como Colombia, que tiene un conflicto político armado, la modificación de los sistemas electorales para otorgar un tipo de circunscripciones especiales, digamos, a los guerrilleros que hagan dejación de las armas, y también circunscripciones especiales a comunidades específicas como campesinos, una extensión de esa participación que se tiene con los indígenas y con las negritudes, podría ser un elemento importante de reinvención de la democracia. Absolutamente. Fundamentalmente porque los sistemas electorales son los mecanismos técnicos que permiten la inclusión social del mayor número de sensibilidades. Claro, en estas elecciones anteriores, donde debía de haber una representatividad de cada departamento en la Cámara y el Senado, porque pues en la Cámara, por supuesto, porque cada departamento lo tiene, pero a nivel del Senado hubo 7 departamentos que no tuvieron representación en el Congreso de la República. Entonces, esa connotación del voto en blanco, y me atrevo aquí a invitarte a que preguntemos de una vez, la problemática no solamente de ir a votar, de inscribirse previamente, tener el derecho, a pesar de que ya tiene la cédula, ya el derecho está allí, pero luego hay que ir a inscribirse. Si no estás inscrito no puedes votar porque se te vuelve una complicación. Pero aquí no hemos podido generar un proceso en que el ciudadano común pueda aprender y votar como debe de ser. En estas elecciones anteriores el voto nulo sí fue enormemente grande. Es decir, comparado con el voto en blanco están en un nivel muy parecido. Inclusive hay un poco más de votos nulos, que eso es participar pero no saber participar.
¿correcto? Bueno, el voto nulo, en realidad no sé si nos referimos, porque muchas veces llamamos las cosas en un lado del continente. Sí, por supuesto. Mal claro. marcado. Exacto. Mal marcado. Exactamente el mismo concepto, sí, sí. Exacto, sí. Hay un tarjetón sí. y se equivoca la persona y pone una X aquí, pone la otra por allá. Es muy alto en Colombia, doctor Oscar, es de 1.400.000 votos, lo que equivaldría que si fuesen efectivos, válidos, estaríamos eligiendo por probablemente unos 17 diputados más. De acuerdo, sí, exacto. Sí, aquí se le llaman congresistas. Congresistas. Ajá. Claro. Es muy alto. Enorme. Es muy alto. Bueno, eso pasa, por supuesto, por un proceso de resocialización y sin duda los responsables de eso son nuestros dirigentes. Es decir, tiene que haber campañas que acompañen no solo a la participación y al voto a una candidatura u otra, sino a enseñar a participar, especialmente en aquellas comunidades que menos capacitadas han estado históricamente o porque han estado excluidas de forma social o bueno, porque han decidido per se no tomar parte en los procesos. En esa dirección, ¿el voto electrónico mejoraría sustancialmente, crees tú, ese proceso? Creo que lo facilitaría. Pero creo que debemos esperar todavía unos años para que el voto electrónico sea garantista. ¿Cuáles serían las mayores dificultades, bueno, los riesgos del voto electrónico? Las dificultades técnicas permiten que puedan ensamblarse procesos de malversación de votos, digamos, ¿no? Es decir, esto que mencionábamos en nuestros días, cómo se meten en unas urnas unos votos y otros, estos procesos... Quiere decir la manipulación del software. Exacto. Es decir, que las garantías, o que haya gente que vote más de una vez, o, digo, no malintencionados necesariamente, pero que sí existen todavía algunos ajustes necesarios que incluso en las democracias más avanzadas, en el norte de Europa, en Estados Unidos, están encontrando para que la gente vote desde casa, por internet, ¿no? Con un carnet electrónico, no sé. Pero sin duda va a facilitar los procesos de participación, porque, claro, un componente son aquellos que se autoexcluyen del proceso y no participan porque piensan, la línea de la desafección política, que los políticos son corruptos, que no los representan, y por lo tanto ellos no intervienen porque piensan, y en un sentido de ineficacia política, que intervengan o no, va a tener el mismo resultado. Ahora bien, una fórmula para incentivar la participación, ¿cree usted, doctor Oscar, que sería instaurar en Colombia el voto obligatorio? Es una discusión compleja. Yo personalmente creo que no es la solución. Puede ser una solución transitoria, si me apuran, pero creo que el ciudadano debe tener derecho a participar y derecho a no participar. Por eso es democracia. Realmente interesante. Ustedes, amigas y amigos televidentes que nos están viendo y escuchando, creo que están queriendo hacer algunas preguntas y vamos a hacer un corte para que conozcamos los patrocinadores de la cultura, de la lectoescritura y algunas llamadas internas para un par de preguntitas con mucho gusto a ustedes, amigos televidentes. Ya regresamos. Yo escogí el CESED por su excelente calidad académica. Porque contamos con lo último en recursos técnicos y tecnológicos. Me ofrecen todas las posibilidades de financiación y lo mejor, sin intereses. Tengo la posibilidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo. Por eso yo estudio en el CESED, porque aquí comienzan a hacer realidad mis sueños. Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales, CESED, porque aquí comienzan a hacer realidad de tus sueños. Aproveche ya el gran supercombo de muebles e innovaciones Johnny. Juego de sala, comedor con vidrio y alcoba por solo 1.799.000 pesos. Fácil aprobación de crédito sin cuota inicial. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Muebles e innovaciones Johnny. Los colombianos son como mi café. ¡Águila Roja! Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, sonreír es su bandera. Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos. Son alegrías de sabor. Colombia, tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto.
Santo. Café Águila Roja, seamos amigos. Café Águila Roja. Regresamos, amigas y amigos, y estamos acompañados en esta oportunidad por Óscar García Luenga. Nos lo ha traído aquí a Colombia el amigo, profesor universitario, Alonso Moreno, y ya comenzamos a conversar con respecto a la parte de lo que es el análisis político en nuestro país Colombia, aunque él es un español, pero quisiéramos decir que él es un doctor en ciencias políticas, que tiene inclusive ya varios libros. Se llama uno de ellos Comunicando Desafección, la influencia de los medios de comunicación en la cultura política, en el 2009. Tiene otro que se llama Marketing Político y Ámbito Local, también en el 2009, dictado en España, el anterior en México. Y tiene Medios y Elecciones en España, la cobertura televisiva de la campaña en el 2008. Entonces, yo creo que es doctorado también en marketing político, en política, y nuestro amigo Alonso va a decir un poco más de la hoja de vida, del perfil del doctor Óscar García Luengo. No, yo creo que el doctor Luengo es uno de los jóvenes investigadores europeos que trabajan muy bien este tema de los sistemas electorales, del marketing electoral. Y a propósito, valga el momento para una pregunta. Mire, la política hoy en día es una política más mediática, ¿no? Ya la plaza pública de otrora ha sido por los medios de comunicación, por la influencia de los medios, ha ido desplazando ya la elección, las políticas en las calles, ya no es así. Entonces, en ese sentido, los medios de comunicación han jugado un papel muy importante, pero la pregunta es, ¿esa política mediática hoy en día, detrás de esa política mediática, se puede manipular la voluntad de los electores? Se puede, se hace, pero como decía Alexis de Tocqueville, la mejor forma de neutralizar el papel pernicioso de los medios de comunicación es multiplicar el número de ellos. En la medida en que tengamos un sistema plural, los mismos medios se neutralizan entre ellos, ¿no? Digamos que no ocurra algo de lo que, por ejemplo, ha pasado en nuestro vecino país, en Venezuela, donde, bueno, pues el número de voces ha ido poco a poco apagándose. En la medida en que eso ocurra, creo que es incluso saludable para la democracia. Sí, pero el tema es si los factores de poder de un país tienen la disposición de otorgarle la misma posibilidad de acceso a los medios de comunicación a todos los partidos políticos, porque en Colombia es difícil de que el Polo, los verdes tengan posibilidades de... ¿no? Los indígenas, las negritudes, exactamente, que poco espacio le dan aquí tanto sí que prensa, radio y televisión. Existe lo que llamo fractura atlántica. América, y digo América desde Canadá hasta Tierra del Fuego, ha estado en una línea muy diferente a la europea, y es en la reducción de los presupuestos para las campañas electorales, por ley. Por ejemplo, en Europa no se comercia con los espacios televisivos, por lo tanto el acceso de los partidos, por muy pequeños que sean, a la televisión es gratuito. En la televisión pública y en la privada está prohibido. Esto facilita que partidos incluso pintorescos, partidos antitaurinos, se me ocurre, ¿no?, tengan su espacio televisivo. Obviamente el tiempo, el momento, etcétera, va directamente proporcional a su representación parlamentaria, es decir, los partidos que ya tienen un bagaje, una historia, etcétera, tienen una posición más visible, pero el acceso lo tienen todos. Y además creo que las nuevas tecnologías están facilitando el acceso sin duda a terceros partidos, terceras fuerzas, agentes sociales, movimientos cívicos, etcétera, utilizando una vieja lógica del marketing, que es los efectos virales. Hay piezas preciosas que se ubican en la red y que en 2 o 3 días consiguen millones de visitas. Y eso tiene mucho más impacto que, por ejemplo, y es más, a veces ese mismo evento se convierte en noticia.
y eso tiene un efecto multiplicador enorme. Se ha estudiado ese impacto de las redes sociales en el comportamiento electoral. Por ejemplo, los españoles en cuestión de horas lograron generar una gran crisis al PSOE en un proceso electoral. Recuerdo que hace como unos 4 o 5 años que por las redes, a propósito de que el gobierno no asumió, creo que una bomba en la estación de Atoche, y entonces hubo una movilización de las redes sociales de responsabilidad que tuvo un costo político en las elecciones al PP. Es un proceso complejo sobre el cual se ha escrito y se ha especulado mucho. Fíjese que esto ocurre en el año 2004, estamos hablando época pre-Facebook, pre-Twitter. Pero realmente se consiguió movilizar un número ingente de personas a través de los antiguos mensajes, los SMS famosos, de los teléfonos celulares, porque habíamos tenido el mayor atentado terrorista en la historia y el gobierno estaba teniendo un papel irresponsable en la cesión de información porque las elecciones generales estaban a 2 días. Creo que mi opinión, y me baso en algunos estudios empíricos, es que el partido en el gobierno, el Partido Popular, no pierde las elecciones ni por los atentados ni por las movilizaciones, sino por la gestión de la información. Es decir, es el principal predictor que yo atribuyo a ese cambio electoral. Y ya hay algunos autores, como el profesor Santamaría, que desde hacía semanas publicaban que las tendencias en los trackings, que llaman los sociólogos electorales, estaban juntando a los dos partidos. Es decir, que había una situación de acercamiento, y ya sabemos que los electores se mueven a ritmos geológicos y las tendencias son muy importantes a la hora de hacer predicciones electorales. Fue sin duda un elemento muy complejo. En Colombia hay más o menos un celular por persona. Sí, hay 50 millones, decía ahora el ministro de las TIC, que estuvo aquí en Cali. 50 millones de celulares. Habría que legislar para que los equipos de celulares, los sistemas y los operadores no tengan la tentación de trabajar en función de favorecer mensajes de uno u otro partido, ¿crees tú? ¿O que habría que censurar, digamos, o controlar? Porque si uno es de una empresa, Movistar o Concel, y se le facilita enviar mensajes a sus abonados, es mucha la propaganda política que se hace. Creo que el regularlo sería un error porque estaríamos acercándonos a lo que ocurre en Cuba. Igual, claro, por supuesto. Fíjese, yo además llevo unos años dedicado al estudio de Twitter en concreto. Sobre las redes sociales se han escrito falacias y falacias, se ha sobredimensionado realmente el peso. Y les pongo un par de ejemplos. Habitualmente se ha pensado que Twitter es el espacio, lo que mencionabas, es el nuevo Ágora. Es decir, un espacio libre de multinacionales de la información, donde la gente puede expresar lo que quiera, donde la gente selecciona sus mensajes, donde las redes de confianza reticulares funcionan de una forma absolutamente bidireccional y, por lo tanto, es un espacio de información que está desplazando a los medios tradicionales. Falso. En situaciones especialmente de demanda de información, los usuarios de Twitter utilizan fundamentalmente a las cuentas de Twitter de los medios tradicionales para informarse, fundamentalmente. De hecho, en uno de los estudios de campo que hice yo personalmente, en el caso de la muerte de Hugo Chávez, tanto en el seguimiento en Europa como en América, se producía de cada 100 noticias, o sea, las 100 noticias, mejor dicho, las 100 noticias más seguidas, eran tweets puestos en un 80% por empresas de información habitual. Diario El País, Caracol, New York Times, CNN, Breaking News, etc. Y luego hay un par de autores que han hecho estudios de contenido de qué se hace en Twitter. Es decir, Twitter es tan político, es tan falso. La mayoría de las cosas que se utilizan en Twitter son estupideces, bromas, fotos divertidas, enlaces a vídeos cómicos, etc. El porcentaje que se establece en estos estudios es del 4%. 4% de todo el movimiento y el tránsito de mensajes en Twitter, por tweets,
son noticias de carácter político. Entonces, en últimas, el Twitter es simplemente una correa de transmisión, una campana de los medios tradicionales, escritos y hablados. Realmente han sabido adaptarse a los nuevos... Esto de renovarse o morir, que ha sido una de los premisas, ha sido especialmente seguido por los medios tradicionales. Si no cambias para mejorar, el tiempo se encargará de empeorarte. Exacto. Bueno, hay otro tema que aprovecharíamos para abordar con el doctor Oscar, el tema de la financiación de las campañas. En Colombia hemos llegado a cosas tan espantosas de que una candidatura a un Senado de la República puede estar por el orden de los 10.000 millones de pesos. Esto es totalmente desproporcionado, porque tú recibes como senador en salarios aproximadamente 1.000 millones de pesos. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de recuperar una inversión de 9.000 más? Eso es un indicador de corrupción. Elemental. La mejor manera de combatir esto es prohibir la financiación particular y solo permitir la financiación estatal. ¿Qué experiencias hay en el mundo en términos de financiación de campañas? De nuevo, mi opinión, creo que documentada sobre el tema, pero es mi opinión personal, creo que la financiación debe ser fundamentalmente pública, usando unos criterios de raciocinio básicos, número de votos, quizá historia, tradición del propio partido, número de escaños o de curules conseguidos, etcétera. Yo no prohibiría la intervención privada, lo que sí es la haría lo más transparente posible y la limitaría. No la prohibiría porque, bueno, creo que es una fuente de financiación que no necesariamente tiene que ser negativa. El problema es que, por ejemplo, las donaciones sean anónimas, que las grandes corporaciones tiendan a financiar a partidos específicos y quieran recuperar el retorno en licitaciones públicas, por ejemplo. Pero en el caso nuestro, de pronto estás bastante alejado de lo que estamos viviendo. Seguro. Aquí hay una reposición que no alcanza los 400 millones de pesos para un senador elegido a cambio de sus votos. Entre mayor votación tenga, pues mayores recursos le regresan. Pero cuando dice Alonso Moreno que hay campañas que se vivieron hace un mes, ¿sí? Exactamente un mes. Aquí hay campañas de 10.000 millones de pesos y muy grave también que hubo campañas en el Valle del Cauca por el orden de 4 o 5 mil millones de pesos. No lo digo yo porque sea testigo, es muy difícil, pero en los movimientos como caleño, como vallecaucano, estoy aceptando de la opinión o concepto de alguien que está muy cercano a esas campañas, y aquí hubo campañas de 4.000 millones de pesos que ni siquiera toda esa cantidad de dinero hizo que llegara al escaño, que lograra ser senador o representante de la Cámara. Es un desfase enorme cuando hablamos de los nuevos partidos, de que haya esa participación de las negritudes realmente por los negros, de los indígenas realmente por indígenas, ¿sí? Y por otro tipo, por los campesinos en este caso, y que no van a tener esos recursos. Y lo más grave también es que son recursos que vienen de dudosa procedencia. Exacto. Muy grave. No sé hasta dónde tú tienes todas estas investigaciones para hablar de estos fenómenos que se presentan en nuestro país. Mi percepción es que, de alguna forma, los políticos han llegado a la conclusión, es que cuanto más dinero gasten, más posibilidades tienen de, sí, por supuesto, de ganar. Y esto es relativamente cierto. Es relativamente cierto. De esta idea se han encargado de extenderla a las grandes corporaciones estadounidenses de marketing político, que yo conozco bastante bien, y que facturan volúmenes enormes en campañas. Es un volumen de negocio enorme y lo sigue siendo. Y hay intervención en América Latina, en cualquier país, de consultores estadounidenses. Mis compatriotas españoles están empezando a intentar intervenir en México, en República Dominicana, hay consultores españoles ya trabajando.
Y claro, es que es un tema complejo. Cuando un político tiene la percepción de que cuanto más dinero destine a su campaña, aumenta exponencialmente sus posibilidades de éxito, nos encontramos con estos procesos. Y si la legislación no ayuda o no es suficientemente expedita y clara a la hora de limitar ese tipo de intervenciones privadas, pues tenemos un cóctel que es muy parecido al que han mencionado ustedes. Claro, enorme la diferencia que existe entre aquel partido pequeño, y que tú decías que la forma de regularlo tanto en tiempos, espacios, en los medios de comunicación, y actualmente con la propuesta de que sea pública los valores a invertir en la campaña, pues los que llegan nuevos, los que quieren venir a reforzar la democracia, pues tendrían poco tiempo en televisión, prensa, radio y en todos los medios, y lo mismo que en presupuestos. Sería como muy desigual iniciar un proyecto de estos, por ejemplo un movimiento cívico, que aquí tuvimos una experiencia maravillosa hace muchos años, sobre todo para las elecciones locales, no departamento, alcaldía y la municipalidad, porque ese fue un movimiento que se generó en la ciudad de Cali. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué propuestas existirían para que esto de verdad se nivelara, no fuera tan desigual? Yo soy de nuevo muy optimista, porque creo que las nuevas tecnologías están ayudando a que la visibilidad de pequeñas fuerzas o fuerzas que irrumpen o quieren irrumpir en el juego político sea cada vez más visible y más fácil, ¿no? Además, a esto lo acompaña la crisis de los partidos tradicionales, que sin duda son modelos agotados, son modelos agotadísimos en la representación política. Y no es un caso colombiano, es un caso, diría que transversal a cualquier país, de cualquier ámbito geográfico. Sí, pero eso nos llevaría a hacer una pregunta. Los partidos políticos por excelencia en el siglo XIX y en el siglo XX constituyen el elemento central de bisagra entre la sociedad civil y el Estado, digamos, son los intermediarios, si se quiere. Esos partidos políticos están en crisis a finales del siglo XX y en el siglo XXI. Son partidos que no cumplen ya ese papel. Correcto. Hay otros factores de poder. ¿Podría la política llegar a desplazar, rebosando los partidos e instalándose el tema de la representación en otras unidades? No sé de qué tipo de organizaciones, pero ¿hacia allá va? ¿Crees tú que hacia allá va? Yo creo que hasta este momento los partidos son insustituibles. Hasta este momento. Creo que el problema es reinventar los partidos exactamente, políticos. pero ¿qué es lo que mueve la política en América Latina? El neocaudillismo, ¿no? Porque digamos que Evo Morales es un fenómeno no partidista, es un fenómeno de la dinámica social del campesinado y de los indígenas bolivianos. El caso particular que tenemos de nuestro vecino en Venezuela. No hay detrás partidos grandes, son partidos que se constituyen luego cuando se es gobierno. Entonces el neocaudillismo está arrinconando y generando la crisis. América Latina es complejo en ese sentido porque no tiene un enraizamiento a la europea, digamos, de movimientos obreros que se constituyen luego en partidos que hacen una quiebra entre el clivaje izquierda-derecha. Yo creo que el problema en muchos países de nuestro entorno es que la política se ha transformado en un negocio y en una forma profesional de ganarse la vida. Y esto hace que la tasa de reposición de los políticos sea cercana a cero. Nosotros tenemos en Europa candidatos que llevan dedicados a la política 40 años y no dejan de ser políticos. No dejan de ser políticos. Hay muchos países del norte de Europa donde los representantes tienen sus trabajos en la empresa privada o como funcionarios públicos, tienen su experiencia política de 4 o 8 años, dependiendo de la legislatura, y una vez terminan, vuelven a su puesto de trabajo y hay una tasa de reposición política alta, hay una fluidez. En el caso de España tenemos candidatos que han sido ministros en los años 80. Es inexplicable, es que eso es... Ahora mismo tenemos las elecciones europeas para la elección de los parlamentarios españoles en el Parlamento Europeo.
uno toma la lista electoral de cada uno de los principales partidos y parece una broma, porque son todos los candidatos de los grandes partidos que han ido fallando elecciones o a nivel territorial, a nivel local, los van acomodando, pero son viejos conocidos de todos los ciudadanos. Y eso es lo que genera una visión de la política muy... Sí, pero hay de alguna manera una renovación de las élites en España, ¿o no? Yo diría que no. Bueno, ocurre lo mismo. Nosotros tenemos en este momento candidatos presidenciales. El presidente que se va a reelegir y su vicepresidente son nietos y bisnietos de las élites del siglo XIX. Por supuesto. O sea, hay un proceso de generación en generación, sí, pero sigue ahí. Sí, no se renuevan las élites en Colombia también. Profesor, permítame, este tema comenzó a generar unas inquietudes enormes y de verdad que es bien interesante, pero vamos a seguir después de que conozcamos a los patrocinadores de la cultura, de la lectoescritura, y ya regresamos. Regresamos, amigas y amigos, y estamos con un tema pendiente. A tu pregunta de la generación, es decir, la falta de recambio en los que, sí, de las élites, de los que dirigen nuestro país a nivel de la política, es decir, los que deciden por nosotros, los ciudadanos que los elegimos. Aquí en Colombia hay senadores de la República que llevan en la política ahí anquilosados 40 años, fácilmente, están allí y fueron elegidos de nuevo, a pesar de que se les ha criticado por muchas cosas que por supuesto los otros partidos no les gustan, siempre quieren descalificar al otro, pero ¿qué tan bueno es eso o qué tan perjudicial es para el país? Aclarémoslo un poco a nuestros televidentes, porque aquí ese dato se da en todas partes, en los departamentos. Aquí llega alguien al consejo y después le va dejando a los hijos, a los hermanos, a la misma familia, la curul, y llegan a un cargo público aquí y ahí. En este momento se está viviendo, se acaba de ver. Sí, vienen desde el consejo, han hecho un recorrido, han ido al Senado, a la Cámara, regresan, tienen otros cargos, para que no digamos blanco es y tal. Entonces, y ahora después mi hermano, después mi sobrino, después mi tío, y en fin, es una hegemonía que realmente no permite el cambio, que es lo que quiere la juventud, lo que quieren las nuevas generaciones, y algunos adultos como nosotros que somos liberales en comportamiento, no estamos hablando de color político. Bien, la verdad es que yo aquí sí sería especialmente expedito. Yo sí regularía la limitación de cargos públicos, sin ningún tipo de rubor, además. ¿Cuál es el problema? Que son los propios políticos que están arriba y llevan generaciones arriba los que tienen que hacer las leyes para que ellos mismos puedan bajar, y eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir jamás. Esto lo decía ya el viejo Strogoski hace ya
más de 100 años, y lo corroboraba Michels. Hay leyes de hierro de oligarquías en cualquier organización política, desde hace décadas y décadas y décadas. Y esto no parece cambiarse. Los criterios de promoción política en todos los partidos son muy diferentes a los que parecen desde fuera, que sean, no sé, capacidad, habilidad, buenas prácticas, lealtad política, ¿no? Muchas veces funcionan como instituciones clientelares. Y ese es el problema, que hace que haya un tapón por arriba y un techo de cristal para la gente, jóvenes militantes que tienen ganas de hacer cosas distintas y cosas nuevas. Democratizar los partidos implicaría establecer ley de cuotas en las listas más allá de la mujer. Por ejemplo, podríamos decir que democratizar unos partidos sería establecer ley de cuotas para jóvenes, para campesinos, para sectores específicos. ¿Podría ser eso? Yo soy poco, esto puede resultarlo, pero lo voy a argumentar. Yo soy poco amigo de las cuotas. Yo soy bastante más amigo de la resocialización. O sea, creo que es muy importante la resocialización política. Es muy importante iniciar procesos que son muy lentos de concienciación por parte de la ciudadanía que hay intereses diversos y sensibilidades diversas y que, ¿por qué no?, pueden votarlos. El hecho de ser mujer, ser campesino, no es ni un motivo para votar ni un motivo para no votar. Y por lo tanto a mí me parece que las leyes de cuotas deben ser como mucho una herramienta transitoria en ese proceso de resocialización más complejo y largoplacista que debería introducirse en este sentido. Quiere decir que la ley de cuotas que propone Alonso Moreno, que a mí también me gusta, habría que hacerle un manejo muy especial, porque estaría allí para ti mejor la resocialización. Es decir, que las juventudes, por ejemplo, que son los llamados en este momento en el país a que comiencen a generar estos cambios contundentes, por supuesto asimilando experiencias, pero no llegando a esa ley de hierro que tú dices, que ya está escrita y que la hemos sentido en nuestro país. Aquí la gente clama por los ingresos que tiene un senador de la República, y tienen toda la razón, pero yo no la acepto. Por ejemplo, en mi opinión, si usted tiene un altísimo cargo y usted es un empresario, como sucede en otros países que han habido también muy malas situaciones, malos resultados, es que esa resocialización, esa emergencia pueda llegar porque el país o los mismos congresistas no han permitido que se baje ese salario, pero que es merecido. Yo creo que la diferencia es que quien tiene muy pocas habilidades, destrezas como ser humano, no quiere estudiar, no quiere ingresar a la academia y mejorar su perfil, pues por supuesto que siempre será pobre, porque está pobre de ideas, ¿sí?, pobre de mentalidad, y por ende tendrá que ser pobre en recursos, por supuesto. Y ese sería también una propuesta en la ley de cuotas, es que es un perfil. Yo quiero ser alcalde, y aquí en los movimientos cívicos cualquier periodista quiere ser alcalde y utiliza sus medios y lo logra, pero tiene el perfil, tiene las condiciones, la academia, la experiencia. Aquí se escribe en muchas partes de que quien debe ser presidente de la República debe haber sido un industrial, un productor que genere ingresos. Claro, pero por ese camino volvemos a la democracia de los antiguos y al concepto de ciudadanía que tenían los griegos. Y tendríamos que introducir el elemento entonces de un voto censitario y de una democracia tutelada por eso. Es decir, que solo pueden ser concejales, alcaldes, gobernadores, gente titulada. No, porque el sentido de la democracia y de la universalidad del voto es todo lo contrario, ¿no? Desensibiliza el proceso. Desnaturaliza la esencia de la política, que es una actividad adversarial y controversial en la que todo el mundo puede participar en igualdad de condiciones. Sí, creo que me he equivocado ahí en esa propuesta, de verdad que sí, porque tienes toda la razón. No, pero es una discusión, estoy de acuerdo, ¿no? Es una discusión teórica inacabada. Sí, claro, inacabada. Incluso hay gente que dice que
que la democracia de los griegos, de los antiguos, era mejor, porque era una democracia racionalizada, era una participación en la cual la libertad partía del hecho de que es inherente a la democracia en tanto se pueden tomar decisiones. Si un hombre esclavo no es libre, una persona que no tenga renta y no tenga conocimiento y cultura tampoco es libre. Ese es un debate inacabado, pero que hoy en día podría generar mucha discusión. Es lo mismo que hablábamos con el profesor Oscar ayer. Pongamos el caso de Buenaventura. El sistema electoral en Buenaventura está corrompido. A todas luces. Entonces, los factores de poder mafioso en Buenaventura tienen secuestrado el sistema electoral. Todo el proceso de participación. Y por más que tú trabajes en eso, si no modificas allí esas conductas, si no atacas eso, pues las redes clientelares seguirán definiendo la democracia. Entonces uno pregunta, si la democracia se legitima con un procesos electorales y los procesos electorales están corrompidos, ¿existe democracia? Obviamente no. Obviamente no. Pero sigue disfrazado el proceso. Yo creo que Buenaventura no es una sociedad democrática. Está secuestrada en redes clientelares y hay que mirar eso. Entonces, allí viene el problema. Habría que suspender los procesos electorales, dejar que la gente no participe. Entonces, son discusiones... Es tremendamente delicado porque los argumentos específicos para un contexto como este pueden llevarse al otro extremo y justificar lo contrario, o al menos la esencia contraria. Es como lo el tema de las cuotas. Yo hablo en un sentido muy genérico del término, ¿no? Pero quizá países con realidades como Colombia, pues, es probable que sea una idea acertada, ¿no? Al menos, insisto, creo que de forma transitoria hasta que se incluyan minorías dentro de los partidos y las listas tienen que tener una cuota de participación femenina. Bueno, maestros, yo quisiera que nuestros amigos televidentes que están allá escuchando a este par de maestros de la política nos dieran unas opiniones concretas, principalmente a ti como colombiano, conocedor de lo que sucede en nuestro país, ahora nos lo demuestras plenamente hablando de lo de Buenaventura, y tú como un politólogo doctorado que tienes un conocimiento mucho más amplio con respecto a otros países y principalmente el de España, tu país de origen, para que nos quedemos aquí pensando un poco más y podamos mirar de una manera diferente estas elecciones a presidencia de la República que se nos avecinan. Estamos en ellas plenamente. Más que quisiéramos escucharlo, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Por favor, para despedirnos. Bueno, que estas han sido las elecciones más aburridas que ha habido en los últimos 30 años en Colombia. ¿Por qué? Mire, la política tiene que desatar pasiones también, tiene que animar, tiene que generar expectativas. Y esta campaña electoral tiene de particular que es muy fría, muy sosa, las encuestas muestran una apatía total, los candidatos están muy ausentes de propuestas. Es una campaña bastante particular que creo que nos puede llevar a que Colombia tenga en los últimos 30 años el índice más alto de abstención y el índice de menor legitimidad de un presidente, si esto continúa como va. Pues yo quisiera comentarle una cosa al respecto, y nos acaban de aplicar una anestesia total, impresionante. Tenemos a portas un mundial de fútbol y sacan una cartilla que tiene embobado a la gran mayoría, incluyendo los hombres, pues principalmente, tratando con las laminitas de llenar esa cartilla del Mundial de Fútbol. Bueno, pero eso es más divertido que la política por supuesto, en Colombia, por eso actualmente. se aleja todavía más, es decir, vamos a ver la abstención mayor porque, como tú dices, le falta dinamismo, le falta fuerza, vitalidad. Qué chévere, este concepto me gusta. Y tú, pues que desde afuera tienes una mirada. No, fíjense, coincido plenamente con mi colega y sin embargo amigo, el profesor Moreno. Amigo. Tanto es así que ha pasado totalmente desapercibida en los medios internacionales. Internacionales, claro. No se sabe que hay elecciones de presidente en Colombia. Incluso gente del área, que
nos dedicamos a esto, ¿qué demonios ha pasado en Colombia? ¿Hay campaña o no hay campaña? Y acabamos simplemente reflejando las anécdotas de la campaña. Pues que si el pobre Santos tiene problemas de próstata en actos en público, que si... Esto es lo que acaba teniendo relevancia. Y eso realmente ha vaciado la discusión política de sustancia y no es un síntoma del cual deberíamos alegrarnos. Claro, pero sería mejor que siguiera así de pintoresca y que no se convirtiera en beligerante, ¿no? Bueno, depende de los límites en los que establezcamos los márgenes de la beligeración. Sí, claro, porque pues nuestro país está también en un proceso de paz y eso, pues que no pase nada, pero llegue a suceder una cosita por allí y esto se desbarata. Una cuestión también interesante es que muchas veces la estrategia de algún candidato es precisamente la de hacer pasar desapercibidas las campañas electorales, porque estratégicamente interesa esa candidatura, porque está bien posicionada, porque los cambios abruptos, es decir, porque uno arriesga con capacidad de perder mucho y sin necesidad de ganar nada. Y eso puede ser producto, y no conozco el caso colombiano tan bien como el profesor Moreno, pero pudiera ser que es una estrategia perfectamente de una o las dos candidaturas, o la candidatura favorita normalmente es. Bueno, entonces vamos a cerrar con tu concepto respecto a esa propuesta, es decir, lo que él cree que puede estar pasando en Colombia, que a algunos no les conviene o a alguno de ellos no le conviene que haya ese debate. Yo creo que este debate electoral está muy mediado por el tema de la paz y entonces acelerar por parte del gobierno una campaña que pueda desajustar un poco las claves de la paz afectaría el proyecto en el que está empeñado el gobierno. Y del lado de la derecha, de los que quieren dinamitar el proceso de paz, también sus cálculos electorales están allí. Entonces hay como, digamos, un peso y contrapeso del tema de la paz, que todo el mundo quiere o trabajar por defenderla o trabajar por destruirla. Y entonces creo que eso ha hecho también que se midan mucho de lado y lado los actores frente al tema de la campaña. Entonces se deja de lado lo más importante, que son las propuestas de mejoramiento de la calidad de vida de un país, que para eso es que se elige un Todas presidente. las intervenciones de los candidatos presidenciales, y lo vamos a ver en la televisión, todas van a estar, están alrededor del futuro del proceso de paz. Bueno, muchísimas gracias amigos por acompañarnos. Ustedes ya saben, estuvieron con Alonso Moreno, profesor universitario, politólogo, el doctor Óscar García, también politólogo español de Granada, España, y agradeciéndoles a ustedes, amigos televidentes, que nos acompañen siempre y hasta la próxima. Muchas gracias. Para ustedes también, amigos. Felicidades. Yo escogí el CESED por su excelente calidad académica. Porque contamos con lo último en recursos técnicos y tecnológicos. Me ofrecen todas las posibilidades de financiación y lo mejor, sin intereses. Tengo la posibilidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo. Por eso yo estudio en el CESED, porque aquí comienzan a hacer realidad mis sueños. Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales, CESED, porque aquí comienzan a hacer realidad de tus sueños. Aproveche ya el gran super combo de muebles e innovaciones Johnny. Juego de sala, comedor con vidrio y alcoba por solo 1.799.000 pesos. Fácil aprobación de crédito sin cuota inicial. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Muebles e innovaciones Johnny. Los colombianos son como mi café. ¡Águila Roja! Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, sonreír es su bandera. Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos. Son alegrías de sabor. Colombia, tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja.
Con el patrocinio de... Aquí comienzan a ser realidad tus sueños. Carreras tecnológicas. Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales, FCCEP. Últimos cupos. Decídete. Canal Universitario presentó el anterior programa.